Estimados amigos, estos diálogos fiscales, lo actual y relevante en el mundo tributario. Hoy vamos a platicar de un tema que combina de cierta forma la parte fiscal y la parte financiera. Hablaremos de impuestos diferidos y tenemos un experto que nos va a platicar del tema. No se vaya. Bien, pues como comentamos en la introducción del programa, hoy vamos a hablar de un tema sumamente interesante, siempre de actualidad. Vamos a hablar de la importancia de los impuestos diferidos en los estados financieros y nos va a acompañar el maestro Alberto García, quien, bueno, como en otras ocasiones lo ha hecho, nos va a platicar de normas de información financiera, de los impuestos diferidos y de múltiples conceptos que vinculan. Me parece que esta es la norma de información financiera que más lo hace, vincula el mundo fiscal con el mundo financiero, donde hay gente que afirma, confirma y sigue pensando que son dos mundos diferentes. Maestro, muchas gracias por acompañarnos, maestro Alberto. Gracias por la invitación, muy amable, muy amable. Gracias. Oye, pues hemos platicado mucho contigo de normas porque eres un experto en el tema y bueno, hoy hay reformas a las disposiciones fiscales. Tenemos por ahí para las personas morales y para las personas físicas un régimen simplificado de confianza que ha hecho pensar a mucha gente que ya no necesita contabilidad, que ya el contador es un tema de la prehistoria, porque se paga sobre cobrado y pagado, porque se paga sobre los ingresos tal cual se reciben. Y me parece que este tema de los impuestos diferidos toma precisamente por ello una nueva actualidad, una nueva característica que me parece hace más importante la participación de un experto en finanzas y en impuestos, para tenernos al tanto de los impuestos diferidos. Pero primero me gustaría que nos explicaras qué es eso de los impuestos diferidos para los que nos siguen y no son precisamente expertos en el tema. Muy bien, los impuestos diferidos nacen en una norma de información financiera que es la NIF D4, ¿sí? Para el mundo, que es IFRS. Estamos hablando de la IAS número 12 o NIC 12 y para Estados Unidos es el ASC 740. Es importante mencionar esto porque estamos hablando de una norma internacional, ¿verdad? Que se lleva en todo el mundo y nosotros como mexicanos estamos homologados con el mundo, ¿sí? ¿Qué es lo que busca esta norma? Y por qué es sumamente importante. Lo que va a buscar es que los estados financieros cumplan con dos principios contables americanos, dos postulados mexicanos, son los mismos. Y aquí la parte importante de lo que es el marco conceptual de las normas de información financiera, que a veces como tal, los postulados quizás no te digan nada, pero cuando entramos a profundidad son la base de la contabilidad, ¿sí? Y estamos hablando de dos postulados. Uno de ellos le llaman el enfrentamiento de ingresos con costos y gastos. Para los Estados Unidos es el Matching Principle y el otro es el de devengación contable, que para Estados Unidos es el de Accrual Principle, ¿sí? Y le hago el comentario para que vea que este tema no es exclusivo de México, es del mundo, ¿sí? Claro. Lo vemos en España, lo vemos en Argentina, en todos lados se manejan los impuestos diferidos. Como lo mencioné ahorita, estamos buscando un enfrentamiento de que hay ingresos en la contabilidad, debe haber un impuesto. Pero nos vamos a encontrar casos como cuando tenemos un anticipo de un cliente, que eso nos genera un impuesto, pero para fines contables nos genera un pasivo. Yo no he hecho nada por tener un ingreso, simplemente recibí un anticipo de un cliente.
Entonces, ¿qué es lo que voy a tener yo en un estado de resultados? Si vemos la operación aislada, tendríamos cero de ingresos, cero de costos, cero de gastos, cero de utilidad, pero me va a aparecer un impuesto. Y cualquier persona con lógica te va a decir, eso no está bien. Hay un impuesto, pero yo no veo la venta, yo no veo el ingreso. Y es donde entra el impuesto diferido. ¿Sí? ¿Qué va a buscar esta metodología? Guardar ese impuesto, quitarlo de resultados y guardarlo en este caso en el activo, porque usted ya pagó el impuesto por adelantado de una venta contable que todavía no aparece. ¿Sí? Entonces, como te das cuenta, el objetivo del tema de impuestos diferidos no es que vamos a pagar los impuestos después, no, es que los estados financieros cumplan con esos dos postulados importantes, ¿verdad? El de enfrentamiento y de vengación contable. Que aparezca el ingreso contable con su impuesto, que aparezca el gasto contable con el beneficio del impuesto. ¿Ok? Entonces, de eso se trata este tema tan importante. Sí, y hay aspectos bueno, quedan mucho de lado para gente que hace contabilidad a veces y no tiene esta perspectiva de que tenemos que confrontar los ingresos que se obtienen con los gastos y costos que le dan origen. Hay gente que tampoco tiene muy clara esa parte precisamente de diferenciar el momento de la realización y el momento de la devengación, que me parece que es parte fundamental de este concepto. Hay mucha gente que incluso el impuesto sobre la renta de un ejercicio lo viene registrando hasta que presenta la declaración anual, lo registran debidamente, de repente nos encontramos en las balanzas, hay cosas muy raras y es precisamente parte de eso. No es nada más el impuesto que se causa, sino que tendríamos que identificar el impuesto que se causa, el impuesto que se devenga y de la diferencia de ambos el impuesto diferido, que creo que es el tema central del concepto. Considerando básicamente que, bueno, hay gente que nos sigue y es especialista precisamente en temas contables, financieros, fiscales, pero también hay gente que nos sigue y son empresarios que tienen que tomar decisiones con base en la información que los expertos del área contable tienen que darles. Y resulta que hay ocasiones en que el mundo fiscal y el mundo financiero tienen ahí alguna especie de diferencia, alguna fractura, algún divorcio, si lo queremos ver así. Y entonces los momentos contables y los fiscales no son los mismos. Hablaba, por ejemplo, usted de los anticipos, que en términos financieros representan una obligación, pero que en términos fiscales y para efectos de nuestra ley de impuesto de la renta, nos refieren a un ingreso o a un momento de acumulación del ingreso, por lo menos si hay esa diferencia. Pero también hay gastos que puede hacer una empresa y que no los ha pagado y que por consecuencia y de acuerdo a lo que dice la ley misma no pueden ser deducibles. Y hay partidas que hacen diferencias entre un concepto y otro, y de ahí precisamente en ese enfrentamiento, en esa confrontación que hablaba, surgen los impuestos diferidos. ¿Cómo le explica usted a sus clientes, a sus asesorados, ese tema y esta necesidad de los impuestos diferidos? Muy bien. Pues, explicando de una forma aislada, hablábamos ahorita de ese famoso anticipo, pero aquí lo más importante es explicarles que el estado de resultados no está correcto. Nosotros tenemos una sección que le llamamos en el estado de resultados, le llamamos impuesto a la utilidad. Y ese impuesto a la utilidad se forma de dos conceptos. El impuesto causado, que es el impuesto de la declaración anual, y luego viene un ajuste, una cuenta que se llama impuesto diferido. Es como se conforma. El detalle es que si yo voy a manejar un impuesto causado, este impuesto causado en muchos casos no tiene relación con los gastos contables que generan un beneficio fiscal o los ingresos que generan un pago de impuestos. Entonces la idea es buscar una conciliación para que aparezca un impuesto que se relacione con las partidas contables, ¿verdad? Y que su estado de resultados termine de una forma correcta, ¿verdad? Ese es el punto importante
aquí. Ahora, ¿qué se necesita? Esto es muy importante que lo sepan los clientes. La persona que maneja impuestos diferidos tiene que ser un profesionista bien capacitado en normas de información financiera y con bastante conocimiento de la ley del impuesto sobre la renta. ¿Por qué? Porque aquí se trata de confrontar las diferencias. Como mencionaba ahorita, pagamos un seguro. El seguro es deducible, pero ese seguro yo lo mando al activo y lo amortizo, ¿sí? Entonces, vamos viendo cómo el gasto contable se va a manejar a 12 meses, pero fiscalmente el beneficio del impuesto ya se tiene en el momento, ¿sí? Entonces, se trata de trabajar con todas esas diferencias, que ahí tiene que haber una serie de conocimientos fuertes para ver qué establece la norma, cómo se contabiliza y qué establece la autoridad fiscal, cómo se generan los impuestos y beneficios para poder estar viendo los tratamientos, no nomás de ingresos, sino de los diferentes gastos. Tenemos otro caso que es complicado, pero lo tratamos. Tenemos por ahí un artículo en no deducibles, el 28 fracción 30, que establece que no será deducible todo ingreso que reciba un trabajador por el cual no paga impuestos. Entonces, de repente, ya no se puso esto tan fácil. ¿Por qué? Porque yo voy a tener una deducción, pero no al 100%. Pero por otro lado, sí tengo un gasto contable al 100%. Lo que yo pago de vales de despensa o de fondo de ahorro, contablemente es un gasto al 100%, pero fiscalmente ya me lo cortaron al 47%. Entonces estamos viendo ahí que va a haber diferencias que le llamamos permanentes, ¿sí? Le pongo otro ejemplo, el tradicional, un automóvil. Compro un automóvil, $500,000, yo lo registro en la contabilidad y lo voy a depreciar a 3, 4 años. Pero ¿qué pasa fiscalmente? Ese automóvil está topado a $175,000. Entonces, ahí hay una parte del gasto contable que nunca va a existir en materia fiscal. Por lo tanto, a eso no le debo yo calcular impuestos diferidos. Pero vuelvo al inicio. Estábamos hablando de los conocimientos vastos que tiene que tener un contador que elabore los impuestos diferidos dentro de la empresa. Tiene que haber un background importante, no nomás de contabilidad, no, sé de impuestos, para entender las diferencias entre dos mundos, el fiscal y el contable, ¿verdad? En la actualidad, lo que mencionaba el doctor Jaime respecto al nuevo régimen por ahí, flujo efectivo, pues aquí hay que nada más ubicar. Estamos hablando ahora sí de una situación más complicada porque nos vamos a manejar con flujo de efectivo en reciclo, pero la contabilidad está en base a lo de vengado. A lo de vengado, claro. Va a haber un impacto fuerte en esas compañías en el impuesto diferido. Sí, digo, en muchas de ellas podrá ocurrir que se paguen anticipadamente impuestos porque se cobró y no existió un gasto derogado o un gasto realizado, o viceversa, ¿no? Podría ser que el ingreso no está cobrado, pero la erogación sí está pagada y entonces vamos a tener un impuesto diferido, pero en este caso a favor, que podría jugar de esta manera. Y usted menciona una cuestión importante. Quien hace impuestos diferidos es una persona que tiene que tener un conocimiento hoy de normas de información financiera, del mundo fiscal también, pero en un momento dado incluso de la historia de ambos conceptos, porque por ahí mencionaba un par de conceptos que ya tenía tiempo que no los escuchaba y creo que a eso orientaremos la siguiente parte de esta plática, la última parte de esta plática. Se habla de las diferencias permanentes y de las diferencias temporales, ¿no? Que era un método para calcular los impuestos diferidos, pero hoy tenemos un método adecuado también a las normas internacionales de activos y pasivos. Propiamente es el cauce final al que se llega, al que nos lleva la técnica, pero el concepto es impuestos a la utilidad. Por ahí incluso desde 2008 se divorció una parte de este concepto que siempre venía ahí de la mano, el reparto de utilidades hoy tan cuestionado, pero antes también estaba ahí en esta misma norma, ahora está en la norma, en la NIF de 3. ¿Cómo ha venido evolucionando el concepto?
¿Ha evolucionado en México nada más? Porque esto finalmente es parte de una adopción de una técnica internacional. Hoy usamos activos y pasivos. ¿Qué es ese método que se tiene que utilizar y que además tiene sus características sumamente técnicas? Muy bien. Nosotros en el mundo, actualmente tengo mucho contacto yo con gente de otros países, España, Argentina, Colombia, Brasil, y seguimos como contadores del mundo, seguimos pidiendo la conciliación contable fiscal para sacar los impuestos diferidos. En 2008 nace una nueva norma, un nuevo boletín de impuestos diferidos en México. Pero hasta 2007 la metodología era calcular los impuestos diferidos en base a una conciliación contable fiscal, analizar los gastos contables, no fiscales, viceversa, ingresos, nos enfocábamos a eso. Pero como nuestro país se ha homologado con IFRS, que es normas internacionales, cambiamos la forma de calcular los diferidos. Debemos de llegar a los mismos números. De hecho, firmas internacionales te piden la conciliación contable fiscal como un amarre para los diferidos, ¿sí? O sea, seguimos trabajando con los dos métodos, ¿sí? Le puedo decir también que en el examen de certificación para contador público en México, varios problemas son con conciliación contable fiscal de diferidos. No son como están en el boletín, ¿sí? Este nuevo método de 2008 para acá se llama el método de activos y pasivos, así se le conoce en nuestra norma. Y vamos a sacar los impuestos diferidos solamente entre diferencias entre activos y pasivos. Vamos a tener nuestros activos y pasivos contables de nuestra balanza de comprobación, pero luego viene la inteligencia, porque usted tiene que llenar un balance fiscal. Usted tiene que ponerle ahí los activos. Entonces usted dice, efectivo, pues fiscalmente, pues yo creo que es el mismo, ¿sí? Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en la estimación para incobrables? La estimación para incobrables está aquí está la cuenta contable, pero fiscalmente yo me pregunto, ¿la estimación es una deducción? No, la ley de renta refiere a créditos incobrables, determinados ya como incobrables. Así es. Entonces, mientras no se tenga la sentencia de la incobrabilidad, para mí, fiscalmente, tengo la cuenta por cobrar. Oye, inventarios. Tengo el inventario, pero le apliqué deterioro contable. Pero fiscalmente, el inventario tiene su costo original. Entonces, yo tengo que usar mis conocimientos de impuestos para llenar ese balance fiscal, ¿sí? ¿Dónde tengo que tener cuidado? En lo que se llaman diferencias permanentes. ¿Qué es eso de permanente temporal? Véalo así. Temporal. Yo tengo el ingreso fiscal, pero todavía no el contable. Si tú me prometes que en el futuro voy a tener el ingreso contable también, se van a empatar en el tiempo, es temporal, se le calculan diferidos. El seguro, yo deduzco ahorita el seguro, pagado por adelantado, pero tú me prometes que tarde o temprano, contablemente, voy a tener el mismo gasto en el tiempo, de tal forma que se van a empatar, sí, es temporal, ¿sí? O sea, la idea es que algún día estén igual el fiscal y el contable en el tiempo, tanto ingresos como gastos. Cuando no se da eso, es cuando la diferencia es permanente y a eso no se le debe calcular diferidos. Hablábamos del auto, ¿sí? 500,000 contra 175. Estos 175, que son fiscales, van a terminar como una deducción, tarde o temprano. Y contablemente van los 500. Pero ¿qué pasa? Aquí hay una diferencia de 325,000 pesos que fiscalmente nunca van a existir. A eso no se le calcula impuestos diferidos, solo a lo que es temporal. Temporal es que en un momento se van a empatar en el tiempo, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, a eso nos referimos. Hay ¿a qué más le calculamos impuestos diferidos? A las pérdidas fiscales. Tenemos pérdidas fiscales. En un futuro va a haber un beneficio cuando usemos esa pérdida. Dejo de pagar impuestos, ¿verdad?
Si tengo certeza de que voy a poder amortizar esa pérdida, le calculamos también un activo por impuestos diferidos. ¿Por qué activo? Porque es un beneficio que voy a aprovechar en el futuro. Y la tercera cosa a la cual le calculo diferidos es créditos fiscales, ¿verdad? Que también generarían un activo. Entonces, podemos resumir que el método en México se llama método de activos y pasivos. Podemos decir que se calculan impuestos diferidos a las diferencias temporales de activos y pasivos, comparando contable fiscal. A las pérdidas fiscales también le calculo diferidos y a los créditos fiscales también, ¿verdad? Entonces, esto es muy dinámico. Las empresas que manejan esto mensualmente calculan sus impuestos diferidos, ¿sí? Eso implica llevar un muy buen control. El fiscalista tiene que ser muy bueno porque él va realmente haciendo casi una declaración anual cada mes. Claro. Va sacando un impuesto causado a cómo vamos, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de un tema muy interesante porque es para contadores muy preparados. Claro, y para Sí. romper un mito, porque se nos acaba el tiempo, ¿quién tendría que hacer impuestos diferidos? Porque suena como de altos contadores, pues altas empresas, grandes contribuyentes, pero ¿quién tendría que hacer impuestos diferidos? Muy bien. Puede hacerlo el fiscalista si conoce contabilidad. Desafortunadamente, a veces están divorciados de la contabilidad financiera. Pero, ¿por qué? Porque el mundo fiscal está muy complicado ahorita, pero o lo hace el contador de la compañía, el contador financiero, con conocimientos de impuestos, o un fiscalista que tenga conocimientos de normas, cualquiera de los dos. Claro, claro, y bueno, y creo que eres uno de los expertos, esos que necesitamos, gente que sepa de finanzas, gente que sepa de impuestos, porque este es un cálculo que obligatoriamente tendríamos que hacer todos los contribuyentes, todas las empresas, todo quien tenga que llevar la contabilidad, pues tiene que estar apegado a esta norma. Y bueno, pues como siempre, te agradezco mucho que nos hayas acompañado, que nos hayas ilustrado de este tema tan interesante y además tan importante, porque muchas de las veces, sin el contexto de los impuestos diferidos, no conocemos a nuestra empresa realmente. Así que bueno, me gustaría seguir hablando contigo de normas de información financiera. Seguramente tendremos oportunidad de tocar otros temas y a la gente que nos acompañó agradecerle mucho que sigan Diálogos Fiscales. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, muy Hasta luego, amable. buenas noches. Buenas noches.